¿Cómo surge? La decodificación biológica es una herramienta, es una disciplina paramédica. Es una herramienta apta para tratar ¿qué? Para tratar e indagar en enfermedades, en conductas, en vínculos. Podemos llegar con ella a investigar familias, clanes. Hay dos grandes pioneros que armaron de esta curiosidad un proyecto de investigación que resultó ser la herramienta de la decodificación biológica. Claude Sabat, un francés médico, clínico, gran investigador, y Hammer, un médico alemán, que armó, entre otras cosas, el concepto de la nueva medicina alemana, y entre ambos deciden seguir sus instintos, sus incomodidades, sus curiosidades, respecto a que había, mucho más allá de lo evidente, sobre todo las enfermedades en los síntomas, ¿qué había detrás de los síntomas? ¿Qué había que seguir? ¿Qué había que buscar? ¿Qué posición teníamos que tener respecto a las enfermedades? No combatirlas. Si uno combate, tiene un enemigo enfrente, acompañarlo y entenderlo, es decir, ponernos a la par, ser empáticos y empezar a abrir cada eslabón de esa cadena y descubrir lo que tienen para ofrecernos. El cuerpo nos habla. A través del sobreestrés, el cuerpo nos habla. Fundamental empezar a entender, a traducir eso que nos pasa y ofrecérselo a quien viene a buscar asistencia para que tome esa herramienta, la haga propia y la use para resolver curiosidades, investigar lo que no le cierra. Es una herramienta súper interesante, María. Y contanos un poco de qué se trata en sí, o sea, ya sabemos para qué sirve, cómo se empezó a investigar, y ahora vamos a ahondar cómo se lleva a cabo todo esto. Mira, María, lo principal que hay que tener presente es que todo estrés que el cerebro empieza a acumular y que no es culmina, sí, culmina, podríamos decir, su capacidad de receptividad. Es como llenar el vaso de agua y la siguiente gota lo rebalsa. Eso hace el estrés en un solo momento o a partir de muchos sucesos de la vida que nos producen emociones, que vivimos en silencio, y que una vez que rebalsa esa gota, biologiza, manda síntomas al cuerpo para que le prestemos atención. La decodificación lo que hace es interpretar ese síntoma, esa conducta, para luego ir por el origen. Es un proceso de investigación, básicamente, de investigación hacia uno, hacia los orígenes. Se trabaja mucho con los clanes, y esto es fundamental porque empezamos a desplegar un conocimiento que se quedó relegado muchos años, y es decir, nuestros orígenes, nuestros ancestros, sus posibilidades, sus miedos, se quedaron sin voz en el momento que partieron. Al considerarnos nosotros, en esta terapia, por ejemplo, lo que hacemos es darle voz. Nosotros somos voz y ellos tienen información. En sesiones de trabajo que pueden ser de 1 hora, de 2 horas, una vez por mes más o menos, nosotros hacemos el acompañamiento del paciente y vamos adiestrándonos en el uso de esta herramienta y acompañándolo a investigar. Cuando el cerebro trae al consciente lo que está guardado e inaccesible en el inconsciente, que lo hace para protegernos, para mantenernos protegidos y mantenernos vivos el instante siguiente, bajamos esa información y se la ofrecemos al paciente. El cerebro interpreta que ya no hay riesgo, ya no hay peligro, y cesa el síntoma, mejora el vínculo. Entonces es mucho más efectiva que cualquier otra herramienta porque le da validez y le da, lo adiestra al paciente a usarla por sí mismo, le da independencia, le da libertad. Es decir, que a través del punto de partida sería un diagnóstico médico y a raíz de eso ustedes lo que hacen es indagar en el interior, como decimos, parte consciente quizás y parte inconsciente para saber dónde está el origen.
Es como que el cerebro, a raíz de algún trauma de estrés extremo, realiza en la parte del cerebro, refleja algún síntoma dentro del cuerpo humano. Sería una Tal cosa así. cual, tal cual. Bien, bien claro. Sí, María, es así. Si son enfermedades, los motivos de la consulta, siempre, sin excepción, partimos de un diagnóstico médico, porque no somos médicos. El médico es el único que diagnostica y deriva. Nosotros somos paramédicos. Vemos del punto cero hacia atrás. Del punto cero hacia adelante trabaja el médico. Nosotros trabajamos hacia atrás. Es como si fuera una recta. En los números negativos trabajamos nosotros. A partir del cero y hacia los positivos trabaja el médico. Entonces somos complementarios, ¿sí? Ellos explican el funcionamiento, tratan el síntoma. Nosotros vamos al para qué, al origen, al motivo, al sentido. Y es sumamente efectivo, porque ya no, el paciente no depende de alguien para solucionarlo. Una vez que tiene la herramienta y su propia libertad de investigación, su propia conciencia, su propia elección, valoriza eso y ahí decide investigar o no. Pero ya la herramienta la tiene. Eso es fundamental, te da independencia para trabajar sobre lo tuyo, ¿sí? Si son conductas, lo mismo, las conductas, un psicólogo o un psiquiatra hace el diagnóstico y nos lo deriva. Nosotros lo recibimos y lo acompañamos. Y expresaste muy bien, explicaste muy bien. A partir de ese estrés, biologiza el cuerpo, manda el síntoma para llamar la atención sobre qué es lo que tenemos que trabajar. Y damos la herramienta y arranca el paciente. El paciente en el sentido de padeciente, del que sufre, ¿no? No del que espera inmóvil. El Muchas paciente en el veces, sentido de padeciente. muchas veces nosotros en las redes sociales o en diferentes lugares escuchamos lo que uno calla, el cuerpo lo manifiesta, el cuerpo lo grita, ¿no? Sería un poco la explicación de de esta herramienta, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros iniciamos, si fuéramos paciente, una consulta, una investigación a partir de que algo no nos cierra, nos duele, nos pesa, no nos cierra, y una situación puede ser de angustia, de fobia, de dolor, porque si no hay una alerta, no hay una necesidad de investigar o de indagar, no hay sufrimiento, no hay pedido para acompañar. A partir de un síntoma es que nosotros iniciamos. Puede ser desde, mira, a veces sabés que surgen desde alguna enfermedad de una mascota. Lo pasé en mi familia y cada vez en más familias. De hecho, desde los veterinarios me van mandando, me van haciendo llegar pacientes porque enfermó un animal, el animal que es parte de la familia, y cuando un animal es parte de la familia asume ese conflicto familiar, hace de estabilizador para darle la posibilidad a la familia que no enferme. Es un servicio que ofrece, un lugar que ocupa el animal en nuestra familia en igualdad de condiciones como miembro del clan para que nosotros no tengamos que enfermar. Hasta esa posibilidad, herramienta para tratar este tipo de situaciones ofrece la decodificación biológica. Y bueno, te quería pedir una experiencia a raíz de tu práctica, de acompañamiento que estás haciendo, o una experiencia personal que quieras compartir también, que hayas podido ver y ser testigo de esa resolución, de ese manifestar, de ese conflicto en sí, que uno se pone en conciencia con ese origen y cómo repara, ¿no? A los síntomas. Absolutamente. Hay dos experiencias, pero la que te voy a compartir es de mi hija menor, muy recientemente, el año pasado. Y mi hija nació con una patología que se llama trastorno de modulación sensorial, un trastorno. El diagnóstico llegó a los 6 años. Los 6 primeros años nos dedicamos a visitar médicos, particularmente yo. Su padre estaba fuera la gran parte del tiempo, entonces yo era la que estaba con el bebé recién nacido, después cuando empezó a caminar, y llevándola porque había algo que me cerraba, un bebé que no dormía, en definitiva, una serie de síntomas. A los 6 años de ella diagnostican trastorno de modulación sensorial y es derivada, bueno, con una educación muy particular, con una asistencia, con una terapista ocupacional, con tratamiento psicológico.
Pero había algo que a mí no me cerraba porque esto significaba que a partir de este momento iba a ser su vida así. Y ahí empiezo a investigar, ahí llego a la decodificación. Y en un punto donde fuimos avanzando, 6 años más tarde, o sea, durante 6 años me dediqué a investigar, y la llevo a lo de una colega, y necesariamente tuve que empezar a trabajar yo como paciente, acompañante de esa criatura, porque cuando un bebé nace con alguna patología, no es del bebé el bebé asume el problema que es de la familia, que es del clan. Es como si el clan hubiera sido endeudado durante generaciones y generaciones, y nace un bebé y te dice, yo te pago la hipoteca, y quedan todos liberados, hacia arriba, los de la misma generación hacia abajo. Llegamos con esta colega, tuve que hacer mi trabajo de paciente y dedicarme a investigar los clanes, el de su papá y el mío. Descubrí que el 90% de mis clanes de ambos eran artistas, músicos, escritores, artistas plásticos, ebanisteros, fotógrafos. En el 99.9 de los casos, ninguno había podido vivir de su arte y habían tenido que dejar en stand-by su sensibilidad artística. Cuando vos tenés muchos sensibles, tenés hipersensibles como resultado. Cuestión que descubrimos que Constanza, la expresión biológica del conflicto psicológico de todos mis ancestros, que eran un grupo de hipersensibles que no habían podido manifestarse. El síntoma lo estaba haciendo ella. Mira vos. El trastorno de modulación sensorial es la hipersensibilidad no manifestada, desorganizada sensorialmente, por esto. Uh-huh. Cuando tomamos conciencia de cuál era la situación, de cuál era el origen, de cómo había sido un desencadenante determinado proceso que tuvimos familiar, Constanza revirtió esa situación, afinó su sistema sensorial. Recuerdo que esta sesión fue unos días antes de empezar las clases, primer año de la escuela secundaria. Cuando empezó la escuela secundaria, Constanza a partir de ese momento fue un avión a propulsión. Nunca más tuvo un problema. Lo viví como paciente, lo viví como mamá. Los 6 años de investigación no fueron en vano. Ahora lo vivo como terapeuta. Es posible, no es mágico, requiere de un compromiso personal, de capacitación profesional, y el otro 50% es el paciente que va a poner todo de sí para que esto ocurra. Da libertad y depende de él. Es una buena oportunidad. Muy bien. Roxana, para aquellos que te quieran contactar, tenés un proyecto que se llama Acompañar, ¿verdad? Proyecto Acompañar, correcto. Proyecto Acompañar en Rosana del Cura, que es mi perfil de Instagram o el de Facebook. Lo van a encontrar. El proyecto Acompañar forma parte de una idea de ir entregando, no sé si tips, pero por ahí reflexiones, asistencias, experiencias, a lo mejor una palabra, un ejemplo que le sirvan de ayuda al que en determinada situación se encuentra como inhibido de poder encontrarle la vuelta. El proyecto Acompañar se trata de esto, de que el otro del otro lado sienta que no está solo, que no es para siempre, que de todo eso sale, y que cuando la oscuridad es absoluta, es señal de que la primera estrella está ya por llegar. Nada es imposible, depende todo, cuando tenemos todo, cuando perdimos todo, tenemos todo. Esa sea la idea. Un mensaje de esperanza, sin duda. Rosana del Cura, muchísimas gracias.